lucha por la igualdad sustantiva exige la construcción de un piso parejo para la participación política de las mujeres. Esa es la relevancia de la perspectiva de género en el derecho procesal electoral. Sobre esto platicaremos con la magistrada Gabriela Nieto. Acompáñenme, comenzamos. Gabriela Nieto Castillo. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue coordinadora del programa de licenciatura en Derecho en el campus San Juan del Río, secretaria académica y directora de la Facultad de Derecho de su alma mater. Asumió el cargo de magistrada propietaria del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro de octubre de 2014 a febrero de 2021, siendo presidenta durante el proceso electoral ordinario 2014-2015. Fue vocal del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y actualmente secretaria de la asociación. Gabriela Nieto Castillo es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Magistrada Gabriela, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a su programa Escuela Judicial. Muchas gracias, al contrario, estoy muy agradecida por la consideración para ser partícipe en este programa. El honor es totalmente nuestro, magistrada, y permítame por favor comenzar esta plática trayendo a colación uno de los principios y de los conceptos pues, que encontraron asidero precisamente en el derecho electoral y que hoy alcanza en general las instituciones, que es la paridad de género. Magistrada, ¿es lo mismo hablar de perspectiva de género que paridad de género? No es lo mismo, sin embargo, son cuestiones que están estrechamente vinculadas. Entendemos la perspectiva de género como una visión o una metodología y un criterio que deben seguir todos los órganos del Estado en el ejercicio de sus respectivas funciones, a fin de poder identificar las relaciones asimétricas que históricamente han existido entre mujeres y hombres, con el fin de que a partir de decisiones y de acciones que se tengan que llevar a cabo, pueda salvaguardarse el principio de igualdad sustantiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el protocolo para impartir justicia, bajo esta perspectiva, ha señalado que se trata de una metodología que en el ámbito de impartición de justicia deben seguir las personas operadoras jurídicas a fin de poder entender una realidad determinada en la cual se ha generado una afectación desproporcionada a mujeres en relación a los hombres. Insisto, con el objetivo de, en el ejercicio de impartición de justicia, salvaguardar el principio de igualdad sustantiva. En materia electoral, ha sido muy clara la perspectiva de género en el ejercicio de las funciones de los órganos electorales, jurisdiccionales, administrativos, en materia penal. Es notorio que a partir de las decisiones que en los respectivos ámbitos se toman y de las acciones que se implementan, ha sido presente esta perspectiva de género en los órganos que imparten justicia en materia electoral, atendiendo a esta metodología que se ha establecido por la Corte y atendiendo a tener una convicción, porque en el ámbito ha sido muy clara y muy presente, se ha impartido justicia con perspectiva de género, lo cual se ha demostrado a través de sentencias, a través de otro tipo de resoluciones, a través de criterios, tanto jurisprudenciales como relevantes derivados de estas sentencias. Y por otra parte, si hablamos del principio de paridad, nos referimos a un principio constitucional que en México se introduce en la Constitución en la reforma electoral del año 2014, esta reforma tan relevante que genera un cambio muy importante en el sistema electoral mexicano y que conlleva que los partidos políticos postulen en condiciones paritarias a mujeres y a hombres para cargos de representación y que obliga, por supuesto, a los órganos electorales a velar porque se haga efectiva esa paridad. Por otra parte, en el año 2019 también vivimos una reforma muy importante, una reforma constitucional que es conocida como paridad en todo. Esta reforma genera un alcance mayor del principio de paridad porque no solo se refiere a la postulación de candidaturas y al acceso de mujeres a cargos de representación,
sino al acceso de mujeres en condiciones paritarias a otros espacios de decisión, en otros órganos del Estado. Lo cual también nos permite reconocer, magistrada, que pues precisamente la participación política no se limita exclusivamente a los ámbitos electorales, sino precisamente que la dimensión de la participación también está en ocupar las instituciones públicas. Así es, así es. Y también destacamos que hay otra reforma que contribuye al fortalecimiento del principio de paridad, que es la que tuvo lugar en el año 2020, una reforma legislativa que alcanza 8 cuerpos normativos y que es sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces vemos que este criterio, metodología que representa la perspectiva de género está estrechamente vinculada con el principio constitucional de paridad. Si los derechos político-electorales, magistrada, son precisamente las prerrogativas fundamentales para la participación en la vida pública, su relación con la perspectiva de género se limita entonces a garantizar el acceso de mujeres a puestos públicos, ¿o esta relación entre perspectiva de género y derechos político-electorales puede ir más allá? Va más allá. Indudablemente, los órganos electorales han tutelado, han velado por el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las personas, pero destaca una atención muy especial a los grupos que llamamos en condiciones de vulnerabilidad por diversas circunstancias o características que van formando identidades, dentro de los cuales las decisiones judiciales que se han tomado en la impartición de justicia electoral con perspectiva de género son muy relevantes. Entonces, esta perspectiva, por supuesto, que ha favorecido el acceso de mujeres a cargos de representación, que ha favorecido el acceso de mujeres a otros espacios de decisión pública y que en términos más amplios ha protegido y ha hecho efectiva esta tutela de los derechos político-electorales de las mujeres. Esto porque debemos tener muy claro y muy presente que históricamente hemos construido estereotipos de género a partir del sexo y que han generado muy diferencias notorias en la oportunidad que tienen mujeres y hombres en el acceso a diferentes espacios de desarrollo en la vida. Magistrada, vamos a una breve pausa. Por favor, a nuestra audiencia, no se desconecten, apenas estamos comenzando y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Gabriela Nieto Castillo, magistrada de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Magistrada, hace un momento nos platicaba precisamente, pues que hay una reacción de parte del modelo del Estado, del modelo institucional, precisamente para tratar de conseguir y de generar un piso parejo en la participación política de las mujeres, pero también de las personas que pertenecen, como usted lo mencionaba, a algún grupo de los llamados grupos en condiciones de vulnerabilidad. En ese contexto, magistrada, y solamente para reafirmar, me gustaría preguntarle ¿a quién beneficia la perspectiva de género en el proceso electoral? En la perspectiva de género beneficia, me parece que en principio con un alcance muy importante a la sociedad y por supuesto a las mujeres, porque en la medida que las mujeres tengan la posibilidad de acceder a espacios de decisiones públicas y políticas en condiciones igualitarias a los hombres y en escenarios libres de violencia, esto permitirá que en el ejercicio de las funciones respectivas y de las decisiones que tengan que tomarse, se integre una visión diferente y un enfoque integral. Entonces, por supuesto que eso se traduce en el quehacer de los órganos del Estado y se traduce en un beneficio social muy claro. Por otra parte, se ha permitido a partir de decisiones con perspectiva de género que favorecer esta inclusión de la que hemos mencionado de forma reiterada, y todo esto impacta favorablemente en el diseño de nuestro Estado, en las políticas públicas que se implementen, en las decisiones legislativas, en las decisiones jurisdiccionales, en las decisiones y acciones de los órganos constitucionales autónomos. Creo que hay un impacto general, institucional, social y en relación a las mujeres muy importante. Magistrada, ¿cómo opera
la perspectiva de género precisamente en el desarrollo probatorio, en el proceso electoral? En el proceso electoral, en el ejercicio de la función judicial electoral, es muy importante tener presente que se deben tomar decisiones con perspectiva de género, porque tomemos en cuenta que estas condiciones históricas que han vivido las mujeres la intención o en el interés de accesar a espacios de decisión pública. Tomemos en cuenta las condiciones de violencia ante las resistencias culturales y estructurales que se han dado. Entonces, siempre la Corte ya lo ha señalado cuando establece la metodología para impartir justicia con perspectiva de género. Hay una tesis muy importante que la de 2016 donde establece una serie de aspectos que deben tomarse en consideración, entre los cuales señala de forma muy clara que deben cuestionarse los hechos que se ponen a consideración del órgano impartidor de justicia y valorarse las pruebas. Y en caso de que no se cuente con los elementos probatorios suficientes, realizar las acciones conducentes para hacerse valer de los elementos que permitan tomar una decisión con perspectiva de género a partir de entender esa realidad en la que viven inmersas las mujeres. Ahora, en materia electoral, ha sido una práctica constante en la valoración de la prueba el atender a ciertos parámetros que salen de una excesiva rigurosidad. Bajan los parámetros de valoración, la presunción de veracidad en caso de violencia, la reversión de la carga de la prueba. ¿Sí? Tomemos en cuenta que en el escenario político hay un fenómeno muy lamentable, pero muy frecuente, que es la violencia contra las mujeres, lo que inhibe el ejercicio de sus derechos políticos y político-electorales, inhibe el ejercicio de funciones en determinados espacios y se genera de una forma invisible, muy velada. Es difícil cuando hablamos de violencia política contra mujeres en razón de género que ésta pueda ser probada con más claridad. Es difícil encontrar elementos que hagan esa prueba plena y por tanto debe reconocerse ese tipo de violencia velada que se llama violencia simbólica y todos los elementos de prueba de carácter indiciario estudiarse de manera articulada para poder hacer esa prueba plena. Entonces, estos nuevos parámetros de valoración que aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido muy presentes en la valoración probatoria en los órganos judiciales en materia electoral. Y esto me recuerda precisamente a elementos que hemos platicado también en este programa, magistrada, sobre la relevancia del contexto. Precisamente la relevancia del contexto en el momento de la valoración probatoria, pero también de la valoración de los hechos que se denuncian. Magistrada, hay quien dice que la perspectiva de género permite y actualiza la presunción de determinancia. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es su opinión? Bien, este es un tema muy relevante y ha habido sentencias de gran trascendencia al respecto. Cuando hablamos y voy a centrarme en la violencia política contra mujeres en razón de género, cuya práctica es lesiva para las mujeres y es lesiva también para los principios constitucionales. Entonces, si nos ubicamos en el contexto del proceso electoral en general, al darse este tipo de violencia, ya sea violencia política, pero sobre todo violencia política contra mujeres en razón de género, estamos frente a un supuesto de violación grave a principios constitucionales. Entonces se convierte, hay una obligación y una responsabilidad muy grande por parte de los órganos impartidores de justicia en la materia para determinar en qué medida esta violación a principios constitucionales es determinante para el resultado electoral, en qué medida influye en la decisión del electorado. La determinancia se analiza, se estudia, entonces en dos dimensiones. Cualitativamente, en atención a la violación a principios constitucionales, pongamos como ejemplo el principio de equidad en la contienda, igualdad, por supuesto, paridad, el derecho a hacer opción de voto, ¿sí? ¿Y cuál es la magnitud cualitativa de estas violaciones, pero también cuantitativamente, insisto, cuál es el impacto que tiene en un momento determinado en los resultados electorales?
Por eso, ante estas situaciones, es muy importante identificar las condiciones del caso en concreto y los alcances que esta práctica puede tener en el resultado electoral. Ahora, también es claro, Magistrada, por una parte... permítame por favor interrumpirla ahí y regresar justo con este tema. Vamos a una breve pausa. Acompáñame a ver la reseña de un libro que aborda el tema precisamente de la igualdad y no discriminación desde el enfoque y la perspectiva de género. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos. Un grupo de mujeres feministas investigan, analizan y proponen estrategias para cambiar la realidad social de las mujeres. Su trabajo lo exponen en 358 páginas a través de 10 palabras clave sobre mujer. Patriarcado desde sus antecedentes hasta la actualidad. Autonomía, sus primeras peticiones públicas en la Revolución Francesa y la Ilustración, y acción positiva. Aborda las raíces históricas del concepto de género, los orígenes de la división sexual del trabajo y la persistencia de los estereotipos de género. Incluye la descripción material, formal y universal del concepto de igualdad, una explicación detallada del feminismo premoderno, moderno y contemporáneo. Expone el tema de los pactos entre mujeres y explica el concepto de diferencia. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Magistrada Gabriela, hace un momento nos platicaba precisamente sobre la evaluación de la determinancia a partir de dos criterios, cualitativo y cuantitativo. ¿Podríamos continuar sobre este tema? Sí, muchas gracias. Pues bueno, señalaba hace un momento que desde la perspectiva cualitativa la determinancia tiene que ver con la violación a principios constitucionales y desde la perspectiva o la dimensión cuantitativa pues tiene que ver con ese impacto que pueda tener esta determinada violación a los principios en el resultado electoral. Ahora aquí creo que es importante hacer dos señalamientos. Por una parte, que no necesariamente, porque estoy poniendo o situándome en la violencia política contra mujeres en razón de género, que constituye una grave violación a principios constitucionales. Pero habrá que determinarse si el impacto que pueda tener este tipo de violencia realmente impacta en el resultado electoral, porque si bien protegemos ciertos principios, ahorita puse como ejemplo cómo puede ser equidad, cómo puede ser igualdad, cómo puede ser paridad o el derecho de ser opción de voto, en este caso me enfoco en las mujeres, también es cierto que hay otros principios constitucionales que deben de cuidarse. Y uno muy relevante es la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, porque aquí estamos frente a la decisión del electorado. Aquí vemos también otro derecho, el derecho a votar. Entonces, este principio, magistrada, perdón la interrupción, este principio es precisamente el que se refieren cuando se dice que lo que se gana en las lo que se pierde en las urnas no se puede ganar en las mesas. Siempre, sí, y siempre es, evidentemente es muy importante la judicialización en materia electoral, materia en la que México ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, considerando condiciones que se dieron desde el siglo XIX. Es muy importante. Sin embargo, debemos en la medida de lo posible, cuidar esa manifestación de la decisión ciudadana a través del voto. Y por eso es tan importante este principio de conservación de los actos públicos que son válidos. Entonces, aquí tenemos que ponderar, ¿no? Analizar cuál es el impacto que se tiene, porque tenemos que proteger estos actos públicos válidamente celebrados y, por supuesto, el derecho de la ciudadanía ejercido a través del voto. Hay una sentencia muy importante de la electoral del Poder Judicial de la Federación, de Salud Superior, que del expediente SUB-REC 1388 de 2018, que precisamente fija criterios muy importantes en este escenario. Porque la sala regional había decidido
había determinado que se actualizan actos de violencia política y de violencia política contra una candidata, pero por razón de género, lo cual fue determinante para el resultado de la elección. Ahora, tomemos en cuenta que la consecuencia más grave pues, es la nulidad de la elección. Y al estudiar este asunto, la sala superior dijo, sí, efectivamente, no se cuestiona que hubo violencia política contra la candidata. Sin embargo, esta violencia fue muy focalizada, está muy ubicada y no puede hablarse de un impacto generalizado que trascienda a la decisión del electorado y a los resultados electorales. De hecho, se generan, ciertos criterios. Una vez actualizada la violencia política, debe considerarse para determinar, para decidir sobre la determinancia, pues cuáles son las circunstancias de modo, tiempo o lugar, cuál es la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, quién cometió la conducta, ¿no? ¿Fue otra persona candidata? ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Cuál es la incidencia concreta en la decisión del electorado, ¿no? ¿Y qué afectación tiene? Entonces, esta sentencia es muy importante porque fijó criterios. Hay otro caso en el estado de Guerrero que también ha sido muy relevante, en el cual, a partir de estos criterios que se fijaron, se determinó que sí había un impacto que trascendía la decisión del electorado y los estados electorales y se llevó a cabo la nulidad de la elección. Entonces, evidentemente, esto da muestra de una impartición de justicia con perspectiva de género. Magistrada, nos quedan todavía 2 minutos y no quisiera dejar de preguntarle sobre una cuestión que va un poco más allá, si no es que más allá de la razón jurídica y de la racionalidad jurisdiccional. Y es precisamente qué podemos hacer para impulsar la participación política de niñas, de mujeres, de personas históricamente en condiciones de opresión para la búsqueda de ocupar los espacios públicos. Pues me parece que es muy importante, son varios escenarios, individual, social, institucional. Es muy importante tener claridad de cuáles son las obligaciones de los órganos del Estado. Sin duda, y lo hemos referido, ha habido importantísimos avances en la protección de los derechos políticos y político-electorales de las mujeres y su acceso a los espacios de toma de decisión. Claro. Pero esto no es una tarea que se acabe. Debemos tener muy clara la importancia de proteger los principios constitucionales en la materia, los principios en relación a la impartición de justicia, los derechos de las personas. Bajo esta perspectiva, los derechos de las mujeres, los derechos político-electorales de las mujeres, porque no es una tarea que se acaba, y el compromiso debe mantenerse, porque permanentemente, a partir de nuevas experiencias, nuevos procesos electorales, nuevas problemáticas que se presenten, se tendrán que enfrentar nuevas condiciones, nuevas situaciones y emitir nuevos criterios y tomar nuevas decisiones. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Mantener esta característica o esta convicción, mejor dicho, que han tenido los órganos electorales, administrativos, judiciales y en materia penal, que ha sido manifiesta, debe conservarse y debe seguirse actuando en favor de la participación política de las mujeres a fin de proteger el principio de igualdad social. Magistrada, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted y sobre todo para darnos claves que nos permiten entender esta materia. No, al contrario, agradezco muchísimo la consideración que se tiene conmigo para poder ser partícipe. Es un gusto. Gabriela Nieto Castillo, magistrada de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. A nuestra audiencia, a nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.